Hola, buenos días. Quisiera estar seguro que me están escuchando. Si pueden alguien hacérmelo saber mediante la función de chatear. Alguno que me hiciera saber si me escuchan. ¿Necesitas algo? No, mira, gracias. Hola, buenos días. Los puse en silencio a todos, pero espero que me estén escuchando. Como saben, la facultad decidió que deberíamos iniciar o reiniciar nuevamente el programa, y es lo que pretendo hacer, contarles qué adaptaciones he tenido que hacer en el programa para cumplir con los requisitos de la facultad, qué pretende el curso, qué expectativas pueden hacerse de este curso tan accidentado. Y para ello quisiera hacerles en primer lugar unas consideraciones sobre los cursos virtuales en general. En un artículo que salió en La Nación decían ayer que se necesitan 3 requisitos. El primero es docentes capacitados para la educación virtual. El segundo es que el programa o el curso sea adaptable. Hay cursos que no lo son. Estoy pensando, por ejemplo, en los cursos de laboratorio o en los cursos que tienen un alto contenido práctico, incluso manual. Y por parte de los alumnos se necesita que haya acceso a recursos tecnológicos, y ese acceso pues es de 2 clases. En primer lugar, dispositivos. En segundo lugar, ancho de banda, es decir, que se pueda acceder de manera razonablemente buena por el dispositivo que se tiene y por el ancho de banda. Quizás esto último no lo podemos garantizar. Sé que la facultad, la universidad ha estado haciendo esfuerzos, por ejemplo, para que el IFE tenga acceso o multiplique el acceso en teléfonos celulares para razones docentes, pero sin duda me parece que esta última pata, junto con la primera de este banco, son las que más pueden hacernos cojear. Con mucha sinceridad les puse
ahí que el aprendizaje de este profesor ha sido muy a la carrera, ha sido un aprendizaje, podríamos decir, a los golpes, en educación virtual. Tenía algunos elementos, sabía utilizar METIX de manera muy primaria, podríamos decir, pero esto pues ha cambiado radicalmente. Durante la Semana Santa, las tecnologías de información de la universidad aumentó a un segundo servidor, es decir, METIX ya no tiene uno, sino tiene dos servidores. Sin embargo, cuando ustedes intentan ingresar, como lo hice yo hace un rato, pues van a encontrar muchas dificultades. Adapté lo que llevábamos del curso en METIX, poniendo nuevas fechas y poniendo algunos recursos nuevos. Les sugiero que ingresen a METIX cuando ello sea posible. Digamos, tal vez en momentos de menos tráfico, por ejemplo, quizás en la noche o temprano en la mañana, o incluso hoy al mediodía. Y seguramente ahí podrán observar los cambios que ya hice en la programación. Hay algunas cosas respecto de la adaptabilidad del programa que me parece que es importante que converse con ustedes. La primera de ellas es que yo creo que el programa es adaptable. En general, los cursos de Derecho Tributario me parece que no tienen mayor dificultad en la adaptación, quiero decir, mayor dificultad que las limitaciones del docente, y donde quizás haya algún elemento que pueda ser, dijéramos, un pero importante es en el tema de evaluación. Estuve viendo los vídeos que la Facultad de Docencia, de Educación de la Universidad de Costa Rica ha subido sobre el uso de METIX y en particular sobre las evaluaciones del uso mediante la plataforma de METIX. Y esto me dicen que tengo que aceptar a algunas personas. Un momentito, por favor. Bien. Bueno, reiniciamos. Les decía que para los que acaban de llegar, que hay tres elementos para que una materia o un curso pueda darse de manera virtual. Esos elementos son básicamente que el docente esté capacitado para educación virtual. Ustedes conocen las limitaciones de su profesor, que he intentado durante esta Semana Santa disminuir esas limitaciones con un aprendizaje ciertamente a la carrera, ciertamente a los golpes, ciertamente autodidacta. Es cierto que he utilizado los vídeos que ha puesto la Facultad de Docencia para los profesores en YouTube. Tengo algunas horas de vuelo con los alumnos que me hicieron el favor de escucharme durante el mes de marzo de manera puramente voluntaria. Y espero que eso sea suficiente para este curso. En segundo lugar, decía que se necesita que el programa sea adaptable. A mí me parece que lo es.
En el resto del mundo he visto que hay distintos profesores muy respetados, por ejemplo, el doctor César García Novoa de la Universidad de Santiago de Compostela, que está dando sus programas de manera virtual, uno de los grandes profesores en lengua castellana que existen, y me parece que lo está haciendo bien, y de parte mía pues intentaré imitar todo lo bueno que tienen estos grandes profesores a los que he tenido acceso. Donde quizás haya un poquito más de dificultades en el tema de las evaluaciones, primero porque las evaluaciones son diferentes, los exámenes no son los que yo por lo menos estaba acostumbrado a hacer. También vi algunas sugerencias que nos envió la facultad respecto de las evaluaciones. Para ello se necesita que METICS esté plenamente en funcionamiento, y si intentaron entrar a METICS hoy, habrán visto que a pesar de los esfuerzos que hizo Tecnologías de la Información de la universidad, habrán visto que no, pues que se caía, que era inestable, que no tenía fácil acceso. Y esto sin duda puede ser la pata de la que coge este curso virtual. En tercer lugar, decía, se necesita acceso a los alumnos a recursos tecnológicos. Eso pues yo no lo puedo garantizar porque apenas los conozco a todos ustedes. Decía un artículo ayer en La Nación que ese acceso a recursos tecnológicos es de dos naturalezas. En primer lugar, el dispositivo desde el cual se sigue el curso, y en segundo lugar, el ancho de banda. No, sin duda es una limitación importante. Este acceso a los recursos tecnológicos fue lo que motivó que la universidad en un primer momento suspendiera el semestre, y entiendo que es algo que no ha sido completamente superado al día de hoy. Es cierto que la universidad hizo contactos con algunos proveedores de ancho de banda, particularmente con el ICE, pero entiendo que con los demás también, de tal manera que el acceso a las plataformas o a los dominios ucr.ac.cr, primero entiendo que son gratuitos, que no consumen ancho de banda, o consumen ancho de banda pero de manera gratuita, y en segundo lugar que dijéramos que instruyó a los docentes para que intentáramos de alguna manera solventar esos problemas de acceso tecnológico. De parte mía, esta lección está siendo grabada. Pretendo subirla a YouTube y pretendo ponerla en METICS, de tal manera que aquellos que no tienen un acceso permanente a METICS o que tienen dificultades con escucharme por su ancho de banda, quizás puedan hacerlo más fácilmente desde YouTube. Yo les enviaré el enlace por WhatsApp y por correo, y espero que esto de alguna manera ayude. Me dijeron también la gente de Tecnologías de Información de la universidad que hay algún programa en el que no se necesita estar conectado permanentemente. O sea, por ejemplo, METICS necesito estar permanentemente para bajar el material. En cambio, que existen algunos programas que si yo subo, algunas plataformas tecnológicas que si yo subo el programa del curso, se puede bajar y lo pueden tener los alumnos, dijéramos, haciendo menos uso de su ancho de banda y de su tiempo en conectados a Internet. Prometo hacer mi mejor esfuerzo. Como ven ahí, docentes capacitados para educación virtual quizás es uno de los puntos más débiles de este curso virtual. ¿Qué hemos hecho respecto al programa? En primer lugar, hemos adaptado la fecha. Este programa se supone que empezaba la segunda semana de marzo, está reempezando la tercera semana de abril.
Ya comenté lo de los exámenes requieren adaptación. Esto significa tener sobre todo una base de datos de exámenes y que el sistema METIX automáticamente los pueda escoger de esa base de datos las preguntas de los exámenes y ponerles hacer una estimación de tiempos previamente para que los alumnos puedan responder en el tiempo que se prevé en esa plataforma. En todo caso, sobre este punto hemos recibido pocas indicaciones de la facultad. Yo, en cuanto recibo alguna, pues con todo gusto se las hago llegar. Dice la normativa universitaria que yo tengo que comentarles en este primer día de clases, o el primer día de reinicio de día de clases, el programa. Como ya lo habíamos hecho, lo haré de manera muy sintética y de manera muy breve. El programa tiene 17 temas. Se supone que en las semanas que van de aquí al 18 de julio, que es la nueva fecha de conclusión del semestre, yo debo compartir con ustedes 17 temas. Perdón. Esos temas son, obviamente, una introducción al derecho financiero y tributario. En clase se acordarán que hablamos de que esta materia financiera y tributaria respira por dos pulmones, el lado de los ingresos y el lado de los gastos, y que conviene, aunque el curso sobre todo es del lado de los ingresos, es decir, el curso es de derecho tributario, con algo de sonrojo podríamos decir que es de derecho financiero y tributario, pero es sobre todo de derecho tributario. Sin embargo, quisiera pedirles que tengan presente que esta materia se juzga, se entiende, respirando por los dos pulmones, por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos. Si hacemos esa separación muy tajantemente, no llegaremos a una comprensión completa de la disciplina, del derecho financiero. El segundo tema son los recursos financieros. Ahí están los impuestos, pero están también la deuda pública, los recursos crediticios, los ingresos no tributarios y sobre todo los ingresos tributarios que porcentualmente hablando son la mayoría de esos ingresos. El tercero de esos temas, caramba, me salté aquí en la impresión de mi programa, me salté una parte importante. El tercero de esos temas son los principios constitucionales que rigen la materia financiera en general, pero ya con especial énfasis a derecho tributario material y formal. Luego de eso viene la relación jurídica tributaria, y aquí nos detenemos para hablar del hecho generador, de las exenciones, de los sujetos, del objeto y de la extinción de la obligación tributaria. Es decir, hacemos un arco completo. ¿Qué es la relación jurídica tributaria? ¿Cuándo inicia? ¿Cuál es su vida? Los medios de extinción, con particular énfasis en el pago, no solo, pero particularmente en el pago. Los sujetos, activo y pasivo, y cuál es el objeto de esa relación jurídica tributaria. Diría que esto es el corazón del programa, la relación jurídica tributaria. Todo el programa, los principios constitucionales, su enmarcamiento en el derecho financiero en general, giran alrededor de la relación jurídica tributaria. Finalmente, ya bastante avanzado el programa, hablamos de algunos elementos de interpretación, de integración de las normas tributarias, del alcance o eficacia en el tiempo y en el espacio del derecho tributario. Y finalmente, tenemos dos temas muy sintéticos. Ahí sí que en realidad es apenas una pincelada, una fotografía muy general de imposición directa, con en particular énfasis en el impuesto sobre las utilidades, el impuesto sobre la renta, e imposición indirecta, con particular énfasis en
impuesto al valor agregado. ¿Por qué esos dos impuestos? Por dos razones. Primera, porque son los que sustancialmente más ingresos producen a la hacienda pública. Impuesto sobre la renta, un 26, 27%, impuesto al valor agregado, un poquito menos, pero si se suma el impuesto al valor agregado en las importaciones, un poquito más. Casi un tercio de los ingresos públicos son impuesto al valor agregado. En el resto del mundo, pues esto se llama introducción al derecho tributario general. Y después hay cursos de derecho tributario especial, algunos sobre impuestos sobre la renta, algunos sobre impuesto al valor agregado. Aquí apenas tendremos dos temas al final del curso, como para que los estudiantes próximos a graduarse, ya están ustedes, entiendo, en cuarto año al menos, como para que los estudiantes cuando se gradúen sepan por lo menos de qué se trata las dos principales obligaciones tributarias a las que se verán sometidos. Voy a hacer una pausa y activar todos para operaciones, para comentarios y observaciones. Si alguno quiere intervenir, este es el momento de hacerlo. Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. Buenas, profe. Buenos días. Buenos días. Perdón, es que ingresé tarde a la sesión. ¿Vamos a iniciar desde cero o vamos a retomar de la última lección? Vamos a iniciar desde cero. Esa es la instrucción que tengo de la facultad. Pues obviamente trataremos de hacerlo más rápido, también para que los alumnos no se aburran demasiado y para poder tener un poquito más de tiempo a los temas que no alcanzamos a ver ni presencial ni telemáticamente. Muy bien, perfecto. Gracias, profe. Con gusto. Profe, una pregunta, ¿la evaluación se mantiene? Entiendo que sí. Les decía hace un momentito que no tengo instrucciones muy claras de cómo se evalúa un curso virtual. Yo entiendo que sí, que se mantiene igual que como estaba en el programa que comentamos el primer día presencial de clases. Les decía que eso tiene la dificultad de que para hacer evaluaciones remotas se necesita que METIX esté plenamente accesible, que no se caiga, etc. Y no sé cómo hacerlo, porque pues, vi un programa de YouTube, entiendo, elaborado por la Escuela de Docencia de la universidad, entiendo cómo se hace, pero quizás deberíamos hacer una pequeña prueba aleatoria previamente, un examen que no valga para estar seguros de que está funcionando, en primer lugar, y en segundo lugar, pues se necesita que METIX esté plenamente con todo el vigor que se necesita para que esa plataforma sea de acceso en el momento del examen. Les decía que en la mañana de hoy yo intenté entrar a METIX varias veces y no se podía. Finalmente sí pude, pero para evaluaciones este es un tema muy delicado que debería garantizarse al 100%. ¿Más preguntas, comentarios, observaciones? Bien, vamos a continuar entonces con la materia propia de este primer día. Decía que el derecho financiero, muchas veces los libros hablan de derecho financiero y tributario, pero que el derecho financiero es como el género que tiene dos especies. Una especie es tributaria, los ingresos, y otra es presupuestaria, los gastos. De tal manera que, aunque la gran mayoría de los libros hablan de derecho financiero y tributario, por lo menos los libros españoles y muchos de los argentinos,
Es poco frecuente la expresión solo derecho tributario como título de un libro. Nuestro programa, quizás por razones históricas, en la Facultad de Derecho, habla sobre todo derecho tributario. En la reforma que se hizo al pensum de estudios de la facultad, se convirtió en un curso de Derecho Financiero y Tributario 1 y 2. Ese pensum todavía no es el que ustedes reciben. Entiendo que los primeros que utilizarán este programa serán los que lleguen el próximo año a esta etapa en la que ustedes están. Y será el doble de materia de la que ustedes verán en el curso de hoy. El curso que iniciamos hoy es una síntesis atropellada, excesivamente rápida, pero es lo que tenemos, de ese programa de Derecho Financiero y Tributario que debería durar todo un año. Lo estamos metiendo a presión, con forceps, en un semestre. Por eso tenemos apenas 2 lecciones, las lecciones 1 y 2, que hablan en particular de la parte presupuestaria o la parte financiera general, y el resto del programa, 14 lecciones, son de derecho tributario. Es decir, el énfasis está en la segunda parte de ese título de derecho financiero y tributario. La otra cuestión que conviene decir es que la hacienda pública es una materia que puede accederse a ella desde distintos campos del saber. Puede accederse a ella desde la economía, puede accederse a ella desde la sociología, puede accederse a ella desde el derecho, puede accederse a ella desde las ciencias políticas. De hecho, hasta bien entrado el siglo XX, esta materia se estudiaba como hacienda pública y era parte de la economía política. Y por lo menos en los países de habla hispana, en los años 60 en particular, esto empezó a accederse de manera más sistemática como ciencia jurídica desde el derecho. No es que antes no hubiera derecho, simplemente es que el énfasis no era ni la economía ni las ciencias políticas. También lo comentamos en cuando tuvimos todavía clases presenciales, en que el ordenamiento jurídico es un ordenamiento instrumental. Esto es un ordenamiento que sirve para poner en práctica mandatos constitucionales. La Constitución política tiene un programa y la manera de llevar a cabo ese programa es a través de la hacienda pública. Dicho en otras palabras, cuando la Constitución política dice que la educación debe ser universal, gratuita y los otros adjetivos que utiliza, pues eso no sucede porque sí. Eso se necesita un ente público rector de la materia educativa que se financia con impuestos y con otros ingresos. Y ni el ingreso, es decir, ni los impuestos, ni los otros ingresos presupuestarios, ni la deuda pública son un fin en sí mismo. Tampoco el gasto es una finalidad que se justifique a sí mismo, sino que es un ordenamiento instrumental para poner por acto mandatos constitucionales. La actividad financiera pretende que el programa constitucional se cumpla. Este voto de la Sala Constitucional 3671 del año 2006 nos ilustra sobre este punto el interés tutelado del Estado de la obtención de ingresos que le permitan la satisfacción de fines públicos. No se trata, pues, de que los tributos o que los gastos en sí mismos se justifiquen. Yo me imagino que en la situación que estamos en este momento, Hacienda ha manifestado que presentará un presupuesto extraordinario.
Hay algunas corrientes que dicen que debe haber impuestos adicionales a los que ya existen. Pero nada de eso se justifica por sí mismo, se justifica porque los ingresos actuales no alcanzan para los gastos que se estiman necesarios. Por ejemplo, nuestro impuesto sobre los combustibles es un impuesto que tiene unos estándares, unos parámetros, incluso automáticos. Digamos, tiene que ver el precio del petróleo en el mercado mundial, el precio del refinamiento, el precio del transporte, etc. Y como el precio del petróleo en el mercado mundial se ha desplomado, está a menos de $20 cuando ha llegado a estar a más de 100 el barril, es posible que el impuesto a los combustibles disminuya drásticamente su contenido recaudatorio, sus bases de imposición. Pues bien, hay un proyecto de ley actualmente en discusión en la Asamblea que tiene que ver con que temporalmente, para no dejar desfinanciado las actuaciones del gobierno por la pandemia, ese impuesto en particular no disminuye su base imponible, sino que tenga la misma base imponible que tenía hace unos meses, barril de petróleo a $60, y que no disminuya a la base imponible automáticamente como está prevista en la legislación. Todas esas medidas evidentemente tienen limitaciones. Con el confinamiento, con las restricciones vehiculares, evidentemente hay menos consumo de combustible. El periódico de hoy dice que quizás un tercio menos de consumo de combustible en marzo, y que la disminución de combustible se verá particularmente afectada en el mes de abril. Pues, la base se mantendrá, aunque el precio haya disminuido, pero el consumo disminuirá. Entonces, eso se traducirá en una disminución de lo recaudable por ese impuesto a los combustibles. Pero lo que quisiera hacer énfasis es que el interés tutelado de ese impuesto, o sea, ¿por qué tomamos o por qué toman nuestros diputados esa decisión de mantener como base imponible la de hace unos meses, a pesar de que la ley dice lo contrario? Es una excepción a lo que dice la legislación, probablemente temporal. Bueno, para la satisfacción de interés, de fines públicos, de intereses públicos, porque interesa financiar, por ejemplo, un tema exquisitamente financiero que es la renta universal, un tema exquisitamente financiero que son los subsidios que haya que hacer en estos días. Por ejemplo, aquellos que se quedaron sin ingresos, darles un subsidio, ya sea en especie, por ejemplo, alimentario para los estudiantes, ya sea en efectivo, una renta mínima para que se puedan cumplir aquellos elementos básicos de la Constitución, y eso hay que financiarlo. Ese es un fin público que hay que financiar. Entonces, todas estas reformas al impuesto a los combustibles no son un fin en sí mismo, ni el gasto es un fin en sí mismo. En ambos casos, lo que se pretende es tener un instrumento que permita dar cumplimiento al programa constitucional. De tal manera que podemos decir que el derecho financiero regula la constitución y la gestión de la hacienda pública. La hacienda pública es el conjunto de ingresos y el conjunto de gastos. En otras palabras, la actividad financiera que consiste en obtener ingresos para financiar gastos. Y esto, según Sainz de Bujanda, este profesor de los años 60, que hasta donde yo sé fue el primero que habló de estos temas como ciencia jurídica en lengua castellana, el profesor Sainz de Bujanda dice que el derecho financiero es la rama del derecho público interno, subrayemos público,
no es derecho privado, no es acuerdo de voluntades, no es derecho público internacional, sino que es derecho público interno que organiza los recursos constitutivos de la hacienda pública. Aquí estamos hablando del Estado central en hacienda pública central y de los restantes entes públicos territoriales o institucionales. Restantes entes públicos, aquí está en Costa Rica básicamente las municipalidades, en otros países los estados, las autonomías o las provincias, estados en Estados Unidos, autonomías en España, los Länder en Alemania, las provincias en Argentina, es decir, entes públicos de carácter territorial que tienen que ser, dijéramos, actores de la hacienda pública. Organiza los recursos y regula los procedimientos. En derecho público y en particular en derecho administrativo, no solo hay conceptos, no solo hay el acto administrativo, sino que hay el proceso administrativo para producir un acto administrativo. De tal manera que procesos y procedimientos son una materia exquisitamente propia del derecho administrativo. Por tanto, el objeto del derecho financiero no solo son los recursos constitutivos de la hacienda pública, sino los procedimientos, ya sea para obtener ingresos o los procedimientos para los gastos, en ambos casos que se destinan al cumplimiento de los fines públicos. Dice nuestra sala constitucional que el concepto de hacienda pública gira principalmente en dos planos, el organizativo y el de gestión. ¿Cómo se organiza la hacienda pública? ¿Cómo hay una dirección general de tributación, una dirección general de aduanas, una dirección general de presupuesto público, una dirección general de tecnologías de la información? Porque las tecnologías de la información informan todas las otras direcciones generales del Ministerio de Hacienda. Organizativo. Y también de gestión. ¿Cuál es el procedimiento para que la Dirección General de Tributación cobre un determinado tributo o determine un determinado tributo o fiscalice un determinado tributo? Hacienda Pública pues tiene estos dos planos, organizativo y de gestión. Y además puede verse desde dos puntos de vista. Un punto de vista que, por decirlo de alguna manera, se llama estático, no es muy feliz esa expresión, es el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico. Es el conjunto de obligaciones de los contribuyentes y de derechos del sujeto activo, y el conjunto de derechos que tienen esos sujetos pasivos frente al ente público. Y desde el punto de vista del ente público no se habla tanto de derechos, sino como se habla sobre todo de potestad. Ese punto de vista, como decíamos, que suele llamarse estático, se contrapone a un punto de vista dinámico. ¿Cómo es en la práctica que se ponen en acto esos derechos y esas obligaciones? Y eso se pone en acto mediante procedimientos. Ya lo decíamos en la filmina anterior, el tema procedimental es exquisitamente propio del derecho administrativo. Tanto que no, puede decirse que no hay potestad que pueda ejercerse sino a través de un procedimiento. Y casi lo mismo, todos los derechos o casi todos los derechos se pueden poner en acto a través de procedimientos. Por ejemplo, el derecho a estar informado por la administración tributaria se pone en acto a través de dos procedimientos. Un procedimiento relativamente informal, que es preguntar sin mayores requisitos formales a la administración tributaria, acudir a los entes, bueno, a los funcionarios del ente administrativo que se dedican a la información. Y por otra parte, mediante un procedimiento formal, el procedimiento de consulta tributaria, que tiene unos determinados requisitos.
Esos requisitos están en el artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Dice el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. La hacienda pública estará constituida por fondos públicos, las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos, y las normas jurídicas, administrativas y financieras relativas al proceso presupuestario, la contratación administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Esta definición, podríamos decir, es sobre todo estática, es una descripción de qué es la hacienda pública, y aunque menciona procedimientos, pues es como una especie de fotografía general de qué deben abarcar, a qué se refieren todas estas normas que regulan los ingresos y los gastos de la hacienda pública. La Contraloría General de la República es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa aprueba el presupuesto. El Poder Ejecutivo ejecuta el presupuesto y la Contraloría General de la República fiscaliza la correcta ejecución del presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa. Y es un órgano, decíamos, auxiliar adscrito a la Asamblea Legislativa. La ejecución de un presupuesto tiene un alto contenido técnico, de tal manera que los diputados no podrían verificar que lo que aprobaron se cumplió, si no es teniendo un ente que los auxilie en la verificación de que ello se haya hecho correctamente. Decíamos que el derecho financiero incluye, por el lado de los ingresos públicos, ingresos tributarios y no tributarios. La doctrina habla de ingresos tributarios, que son aquellos que vienen de impuestos, tasas y contribuciones. Habla de ingresos monopolísticos. En tiempos recientes hemos visto como ingreso monopolístico los ingresos que se haya podido obtener la FANAL, la Fábrica Nacional de Licores, con la venta de alcohol en gel. Eso es un ingreso monopolístico, porque aunque se permite producir alcohol, por ejemplo, a los ingenios, solo se lo pueden vender a la Fábrica Nacional de Licores. Hace 2 días celebrábamos el 11 de abril, el día que Juan Santamaría incendió el mesón en Rivas. Y una curiosidad histórica es que la Fábrica Nacional de Licores fue creada para la guerra de 1856 contra los filibusteros, y desde entonces forma parte del erario público, de la hacienda pública, de los ingresos monopolísticos y patrimoniales derivados de esa Fábrica Nacional de Licores. Monopolísticos y patrimoniales aquí están en relación de adjetivo calificativo patrimonial respecto de monopolístico. También hay ingresos crediticios. Ustedes me dirán, bueno, pero es que... Sí, dígame. No me quedó claro lo de el ingreso monopolístico, digamos como el ejemplo del alcohol en gel. Es que la venta de alcohol mayorista solo puede ser en Costa Rica por parte de Fábrica Nacional de Licores. Cuando me lo vende una farmacia es porque de alguna manera ya lo vendió previamente la Fábrica Nacional de Licores. Gracias. Es cierto, digamos, quizás corrijo un poquito lo que acabo de decir hace un momentito. Es cierto que estamos en un momento en el que se ha, por decirlo así, relajado o abierto la compra de alcoholes, porque se permite la importación de alcoholes.
Pero si un ingenio produce alcohol, tiene que vendérselo a la Fábrica Nacional de Licores. No puede comercializarlo por sí mismo, a no ser que tenga permiso de la Fábrica Nacional de Licores. Es un monopolio bastante peculiar el de la Fábrica Nacional de Licores. Decía que también la doctrina habla de ingresos crediticios. Y ustedes me dirán, bueno, pues es que el crédito en principio no es un ingreso. Cuando el emisor de la tarjeta de crédito me presta plata para que yo compre algo, pues eso no son ingresos, eso me permite aumentar mi capacidad de compra, pero eso no es un verdadero ingreso para mí. Bueno, pues sí, así, en efecto, así es. El crédito, en cuanto forma parte de los recursos financieros para financiar una actividad pública, se considera un ingreso público. No es un ingreso realista como lo son los ingresos tributarios o los ingresos monopolísticos. Incluso los ingresos que derivan, por ejemplo, de los derechos de acceso a los parques nacionales en Costa Rica. Pero es frecuente que en derecho presupuestario se hable de que los ingresos crediticios son ingresos públicos, son fuentes para financiar el gasto público. La actividad financiera existe desde que existe Estado. Ahí puse un ejemplo antiguo que es las discusiones de Jesús con el impuesto del templo. Recuerdan que le llegaron a cobrar a Pedro el impuesto del templo y bueno, hizo un pequeño milagro que pescó un pez y en la boca del pez había el estater, que es la moneda griega con la que se pagaba el impuesto del templo. Y otra discusión sobre el impuesto a los romanos y aquella frase famosa de del César lo que es del César. Pero es cierto que la actividad financiera preexiste a la época actual. Desde que hay Estado, hay tributos. Desde que hay Estado, hay gasto público. Es cierto que durante muchísimos años, muchísimos siglos, esa actividad financiera no era tanto del Estado como del jerarca. No era tanto del Estado como del rey o del emperador o del conquistador. Y básicamente servía para financiar campañas de conquista, campañas bélicas, para financiar la guerra. El nacimiento del Estado moderno, que quizás puede ubicarse históricamente en el Renacimiento, supuso un cambio radical en las estructuras sociales. Y en particular, en que ya los tributos no eran solo para financiar campañas bélicas, sino para financiar actividad más estable de parte del Estado. Un ejército permanente, ya no solo ejércitos mercenarios que se contrataban solo para una determinada actividad, y una burocracia estable que fue la que se encargó de dar al Estado una institución más permanente que las instituciones feudales. En el siglo XIX, el liberalismo fue la filosofía política que pretendía que el Estado tuviera un carácter mínimo, la menor injerencia posible en la actividad económica. En consecuencia, la actividad financiera, tanto los fines a financiar como los ingresos financieros, pues estaban reducidos a su mínima expresión. El liberalismo no solo reduce el Estado, sino que reduce la actividad financiera. Consecuentemente, puesto que la actividad financiera no es un fin en sí misma, sino que es un instrumento para el cumplimiento de la doctrina sobre el Estado que prevalezca en un determinado momento. La Primera Guerra Mundial supuso una explosión de actividad financiera, no solo para financiar el esfuerzo bélico de esos años 1914 a 1918, sino también porque a partir
de la Primera Guerra Mundial, el Estado tiene una actividad financiera mucho más estable, una burocracia mucho más grande, unos fines mucho mayores que cumplir y algunas, podríamos decir, funciones que no tenía de manera previa a esa guerra mundial. El derecho financiero y tributario tienen un inmenso desarrollo con la Ordenanza General Tributaria Alemana de 1919. Noten que este año 19 es el año siguiente o el año que concluye la Primera Guerra Mundial. Y esa Ordenanza General Tributaria suele decirse que es, de alguna manera, el acta de nacimiento del derecho tributario. Ya no tanto del derecho financiero, sino del derecho tributario, la Ordenanza General Tributaria. Y se caracteriza, digamos, si hubiera que usar una sola frase, se caracteriza por la traslación, el traslado de la relación de poder a la relación jurídica. Hasta esa fecha, hasta 1919, lo que existía era un poder exactor, un poder de meter la mano en la bolsa de los sujetos pasivos y extraer algo de la propiedad privada para convertirla en propiedad pública. Y ese fenómeno pues era básicamente un fenómeno de poder, que no podía ser resistido por los sujetos pasivos. El derecho tributario de alguna manera era el derecho del conquistador. ¿Cómo se sabía en la colonia si un pueblo estaba sometido a la corona española? Si pagaba tributos. Cuando no pagaba tributos, vean ustedes, por ejemplo, las cartas de relación de Vázquez de Coronado a Felipe II. Si no pagaba tributos, quiere decir que ese reino indígena no estaba conquistado. Cuando no pagaban tributos es que estaban en abierta rebeldía frente al conquistador. Y esa relación, decíamos, era el ejercicio del poder, el ejercicio del más fuerte, que era el exactor, el que por la fuerza detraía parte de la riqueza particular y la sometía al ente público. La Ordenanza General Tributaria Alemana juridificó, esto es, convirtió en jurídica esa relación de poder. Y evidentemente, pues no se trataba únicamente de que estuviera contemplada en la ley. Ya estaba contemplada en la ley, incluso en la ley constitucional desde muchos siglos antes. Sino que esa relación de poder se juridificó con estas características. En primer lugar, hubo una explicación jurídica del tributo, por extensión, por imitación del derecho de obligaciones civiles. En otras palabras, se convirtió la relación tributaria en una relación de deuda, una relación explicada jurídicamente a partir del derecho de obligaciones, que como saben es propio del derecho privado, del derecho civil y mercantil. Se convirtió esa relación de poder en un deber de dar una suma de dinero. En segundo lugar, se explicó el nacimiento de esta relación jurídica a partir de un hecho generador previsto de manera general en la ley. No solo se sometió a la ley, sino que se dijo expresamente que esa relación jurídica, esa relación de deuda no nacía sino cuando hubiera hecho generador. Y que ese hecho generador no es cualquier fenómeno de la vida social, sino que es un fenómeno expresamente previsto de manera hipotética, de manera previa en la ley. Y para terminar de cerrar el círculo, esa relación jurídica entre un sujeto pasivo y un sujeto activo debería someterse cuando haya disputas, cuando haya discrepancias, a la decisión de los tribunales judiciales.
Eso es la juridificación. Porque dijéramos sería un canto a la bandera el que simplemente estuviera en la ley, pero que el ente público, potencia persona más potente, pudiera a su antojo hacer lo que quisiera con esa norma. Y eso solo se consigue, solo se garantiza si esta relación jurídica puede ser supervisada, si puede ser sometida al cuestionamiento por parte de los tribunales. Hasta aquí hablábamos mayormente de derecho financiero. A partir de aquí vamos a hablar, en las pocas filminas que nos quedan, de derecho básicamente tributario. ¿Cuál es ese concepto de derecho tributario? El ordenamiento que regule el establecimiento y la aplicación de los tributos. Establecimiento, cómo está en la ley el hecho generador, las bases imponibles, los sujetos pasivos, las exenciones, los medios de extinción. ¿Y cómo se aplican? Esto es, ¿cómo hace el ente público para poner en acto eso que está previsto de manera hipotética en la ley? ¿Cómo hacen los sujetos pasivos para declarar que existió el hecho generador, se produjo la obligación tributaria y se produjo esa obligación de pagar una suma de dinero? El derecho tributario es una parte, decíamos, del derecho financiero. No es autónomo al derecho financiero. Y aunque pudiera dar la impresión por la forma como tendrá lugar este curso de que es una rama autónoma, debemos de tener siempre presente que forma parte del derecho financiero, puesto que si no lo tenemos presente, no vamos a entenderlo en su totalidad, no vamos a entender los alcances y en particular las exigencias del derecho constitucional respecto del derecho tributario. El instituto central del derecho tributario es el tributo. Ya lo puso de manifiesto la Ordenanza General Tributaria de 1919, que puso en el centro del derecho tributario la relación jurídica tributaria construida, que es una explicación del tributo. Como suele decirse de casi todas las materias que ustedes estudian en la Facultad de Derecho, este derecho financiero y tributario es autónomo. Y con esto queremos decir que tiene tres clases de autonomía. Una autonomía respecto a los fines, es decir, tiene fines propios que no persiguen otras ramas del derecho, los fines de la hacienda pública, los fines previstos por la Constitución política. En segundo lugar, se predica el derecho financiero y tributario que tiene una autonomía conceptual, tiene institutos propios, tiene métodos propios de interpretar esas instituciones y tiene unos métodos, ya tendremos ocasión de hablar del método de la realidad económica, para explicar las instituciones del derecho financiero y tributario que no son idénticas, que no son las mismas que otras ramas del derecho. Por ejemplo, no puede decirse que el presupuesto sea propio del derecho laboral o del derecho mercantil, no, es propio de la hacienda pública, es propio del derecho financiero y tributario. En tercer lugar, se dice que hay una autonomía estructural en el sentido de que incluso derechos que puedan ser comunes a otras ramas del derecho, estructuralmente forman parte del derecho financiero y tributario en cuanto responden a unos mismos principios. Por ejemplo, podría decirse que el impuesto... ¿Alguien quería hacer una pregunta, perdón? ¿Alguien quería preguntar? Bueno, decía que algunas instituciones, por ejemplo, el salario, que es tan propio del derecho laboral, cuando se juridifica
en cuanto hecho generador del impuesto al salario, no es que deje de pertenecer al derecho laboral. Sin duda, estamos tomando del derecho laboral y sometiéndolo a tributo, al derecho tributario, un fenómeno económico. Pero una vez que lo juridificamos, el derecho tributario tiene la posibilidad, tiene la autonomía de hacerle modificaciones, solo para efectos tributarios, no para efectos laborales, a ese salario. Y, por ejemplo, el derecho laboral considera las comisiones en general como pertenecientes a la relación laboral. Y la ley del impuesto sobre renta costarricense dice que cuando para obtener esas comisiones haya que incurrir en gastos propios, en gastos autónomos, aquello no se rige por el impuesto al salario, sino que se rige por el impuesto a las utilidades, por el impuesto a las personas físicas con actividades lucrativas. Es decir, lo trata como si no fuera salario. A esto es a lo que se refiere esa autonomía estructural, que aunque tome instituciones de otras partes del derecho, las puede no solo autónomamente, solo a los fines tributarios, solo a los fines financieros, las puede sacar de su ámbito natural, sino que puede darle unos tratamientos uniformes diferentes a los que tendrían si no tuviera esa autonomía. Suele decirse también que hay una autonomía científica y quizás esto es como el reclamo principal de quienes defienden autonomía. La misma realidad, la actividad financiera, decíamos hace un rato, puede ser objeto de diversas ciencias, puede estudiarse desde la economía, desde la sociología, desde las ciencias políticas, desde el derecho. Y cuando decimos que tiene autonomía científica, lo que queremos decir es que el derecho, cuando estudia la actividad financiera, lo hace con sus propias herramientas, lo hace con sus propios conceptos, lo hace con su propia estructura mental. No quiere decir que tenga más o menos validez las conclusiones a las que arriba el derecho que las conclusiones a las que arriba la economía o las que arriba la sociología o la política. Lo que quiere decir es que tiene su propia estructura mental, tiene sus propios conceptos y sus propios modos de razonar cuando estudia esa misma actividad. ¿Es un objeto aislado de estudio? Yo diría que la respuesta es no. No es un objeto aislado de estudio. Es un objeto que puede ser estudiado desde distintas perspectivas y que desde la que nos interesa, que es la del derecho financiero, la conexión entre el ingreso y el gasto público es la esencia de la actividad financiera. Desde el punto de vista jurídico, se suele decir que esa autonomía se basa en que tiene una metodología común de estudio, que tiene principios comunes. Los principios de justicia financiera están en la Constitución política. Es un derecho redistributivo, dice un antiguo profesor de esta materia, el profesor Rodríguez Bereijo, que fue presidente del Tribunal Constitucional Español. Y tiene que haber una coherencia entre los ingresos y el gasto público. Quizás en este momento, cuando se discute intensamente, por ejemplo, si establecer o no establecer un impuesto adicional al salario para financiar las necesidades de la emergencia provocada por la pandemia, vemos muy claramente que ese impuesto es para financiar un determinado gasto. O tiene que ser coherente. No tendría sentido que ese impuesto tuviera por finalidad cosas que no tienen que ver con ese gasto público incrementado temporalmente en este momento. Por otra parte, podemos decir, y esto quizás es la parte menos jurídica del derecho financiero y tributario, que una institución
exquisitamente propia del derecho financiero, como es el presupuesto, en el fondo es el poner en el papel un programa político, el poner en el papel cuáles son las aspiraciones del grupo político que forma gobierno. De tal manera que el presupuesto sin duda es un instrumento de decisión política y de control político, por eso tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Hay ahí una decisión política de cuál es el tamaño del gasto, de cuáles son las orientaciones del gasto, dónde queremos gastar para cumplir el programa político. Y esto, dijéramos, es lo que hace el presupuesto no solo jurídico, sino también político. Sin dejar de ser jurídico, es también un instrumento de las ciencias políticas. Dice el fallo del Tribunal Fiscal Administrativo, y aquí está reivindicando la autonomía no del derecho financiero, sino de la autonomía del derecho tributario, que la materia tributaria que no es comercial tiene sus propias reglas y disposiciones legales que la regulan, y por ello en doctrina se estima que el derecho tributario goza de una autonomía absoluta con institutos propios que lo regulan y que se apartan de todas las otras ramas del derecho. Este fallo ya tiene 15 años y aunque reivindica de manera muy solemne la autonomía del derecho tributario, no me gusta este adjetivo calificativo absoluta. La autonomía del derecho tributario es una autonomía conceptual, pero no es absoluta. Cuando se dice que se estudian unas mismas instituciones desde la política, desde la economía, desde la sociología, cabalmente lo que estamos diciendo es que esa autonomía es puramente conceptual, es simplemente para razones de estudio, pero el fenómeno que se estudia no es autónomo en sí mismo, es autónomo solo para aquellos que pretenden estudiarlo, para aquellos que pretenden sistematizar los conceptos. Y con eso concluye nuestra clase del día de hoy. Abro a preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. Tengo que hacer algo en el techo, tengo que juntar unas hojas. Están todos en el aire, los que quieran preguntar, bienvenidos. Oh, mi amor. ¿Te puedo dar esto? Uy. Están todos en el aire, Sorry, se yo escucha tengo- todo lo que digan. Tengo una consulta sobre las lecturas. No sé Sí. cómo vamos a trabajar con eso. Están subidas en Metix las lecturas. Están ¿Van a subidas ser por las de- semana? van a ser por lección. Ok. Por lección del programa. Están subidas a Metix, las pueden bajar y como hemos tenido dificultades recientemente, les sugiero tal vez bajarlas en la noche o tal vez ahora al mediodía que disminuya el tráfico de Metix. Ok, perfecto. Ya están las del Gracias. primer mes. Ya están las del primer mes. Profe, entonces nos vamos guiando con el programa para ir leyendo. Sí, sí. Lo que puse en Metix es una buena reproducción del programa, bueno, para esta quincena y la primera quincena de mayo, pero sigue estrictamente el programa y ahí están las lecturas. ¿Más preguntas, dudas, comentarios, observaciones? Buenas, profesor. Las clases siempre serían por este medio el horario de curso, ¿verdad? Cualquier cambio supongo que usted lo avisaría. Sí, pretendo que todas las clases sean en el mismo horario del curso por una cuestión de orden y porque me imagino que ustedes tienen más lecciones en otros horarios, entonces no quisiera interferir con otros profesores. Si hubiera alguna dificultad en algún momento, pues nos comunicamos ya sea por WhatsApp o por la herramienta de Metix de mensajes. Perfecto, gracias. Con gusto. Profe, yo tengo una pregunta. Es que a lo que entendí con lo que usted dijo al principio, no se quita ningún tema del programa, pero vamos a seguir estando, digamos, con las lecturas conforme las clases, como si el horario fuera normal.
sea, lo que no entiendo es cómo vamos a ver toda la materia en 2 meses. Bueno, no son 2 meses, son lo que queda de abril, mayo, junio y la primera quincena de julio. Es cierto que vamos a tener que ir más rápido y afortunadamente, pues creo que donde podemos apresurar el paso es en las primeras lecciones que ya vimos presencialmente cuando empezó la primera salida en falso del programa y virtualmente en las clases que tuvimos, digamos, las 3 semanas de marzo y primera de abril. Iremos más rápido, pero sí tenemos que cubrir todo el programa de nuevo, desde el primer momento, desde el primer tema, que es el que hemos visto el día de hoy. Ok, gracias. Con gusto. Bien, si no hay más preguntas, lo dejaríamos ahí el día de hoy y nos vemos el jueves, Dios mediante. Saludos a todos y muchas gracias por conectarse. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego.